y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Palabras del Señor Jesús. Gracia, paz y misericordia del Señor sean sobre nosotros y toda su iglesia. Señor, venos aquí delante de ti para compartir tu palabra, y que tu Santo Espíritu traiga el entendimiento a cada corazón. Que encuentres una tierra fértil donde esta semilla pueda caer, germinar, crecer y dar fruto, y que nuestro fruto permanezca, para que tú seas glorificado por nuestras vidas, Señor. Haz tu obra en esta oportunidad, que verdaderamente, Señor, tú encuentres corazones maleables que se dejen tratar, enseñar por tu Santo Espíritu. Gracias en el nombre de Jesús. En la primera parte de Vida en la Muerte, hablamos que hubo 3 etapas en la vida del Maestro: su vida antes del Calvario, su vida durante el Calvario y su vida después del Calvario. Esas mismas etapas deben hacerse realidad en nuestras vidas. Antes del Calvario, es decir, antes de la muerte. Durante el Calvario, es decir, durante la muerte. Después del Calvario, esto es, después de la muerte. Hemos hablado sobre lo que nos ocurre antes de la cruz, antes de la muerte. Hablamos sobre el desierto, el monte de la transfiguración y el Getsemaní. Hoy veremos los 2 otros puntos: durante el Calvario y después del Calvario. En el Calvario, en la cruz, en la muerte. Hoy trataremos temas más fuertes de los que hemos visto hasta aquí. Este mensaje para aquellos que están dispuestos a dejarse usar por el Señor. En el mundo, el que más alto puede llegar en una empresa, en una organización, es el que más preparado esté. Es el que esté más dispuesto a sacrificarse en beneficio de la empresa. A muchos de ellos los entrenan bastante, los envían a otros países, a otros lugares para aprender más. Y cuando empiezan a ejercer, son los primeros en llegar, los últimos en salir. Y el mundo los aplaude por eso. Y cuando hacemos lo mismo por el Señor, el mundo nos llama fanáticos, exagerados. ¿Qué cosa, no? Lo que quiero dejar claro es que si el mundo prepara a sus servidores, y cuanto más alto es el cargo, mayor preparación recibe y se le exige, ¿cómo no hará lo mismo Dios con nosotros? Y mucho más hará, pues trabajamos con cosas imperecederas, con aquello que permanece para siempre. No es pasajero, como una labor terrenal de una empresa, en una organización. No, nuestra labor trasciende la eternidad. Espiritualmente hablando, ¿cuál fue la mujer más grande en este mundo? María, la madre de Jesús. ¿Y cómo fue su vida? Cuando ella va con José a llevar al niño Jesús al templo para dedicarlo al Señor, un anciano que estaba allí, un hombre de Dios, se le acercó y le dice a ella: una espada
traspasará tu misma alma. O sea, todo lo que ella sufrió al ver su hijo en la cruz. Y cuando pensamos en otros personajes bíblicos como Pablo, Moisés, Josué, José, Daniel, ¿qué tienen ellos? ¿Por qué digo todo esto? Para que sepamos que si queremos mucha honra de Dios sobre nuestra vida, debemos estar dispuestos a que Dios nos prepare y nos capacite en la escuela del Maestro, que tiene una asignatura denominada sufrimiento. Si tú no estás tranquilo, si tú no estás dispuesto, tranquilo. Dios respeta el libre albedrío, pero te estancarás, no crecerás como Dios quisiera. Pero si estás dispuesto, quiero que sepas que no habrá en tu vida ninguna tentación, por muy grande que sea, que no la puedas soportar, porque Dios te va a dar el poder y la fuerza para soportarla, y te va a dar una puerta para salir de la situación. Y todo eso, ¿por qué? Porque Dios estará contigo, Él no te dejará. Podrá parecer que en ocasiones te sientas solo, pero Él siempre estará contigo hasta el fin. Fue una promesa del Señor. Y el Señor es un Dios veraz. Él estará con nosotros hasta el fin. Ahora, en nuestro segundo punto, que es durante el Calvario, también tenemos 3 subetapas. La primera subetapa es en el camino al Calvario. Yo debo leer 3 textos, un de Lucas, Mateo y 2 de Mateo, para ubicarlos en el escenario de la vida de Jesús. Lucas 22:53, palabras de Jesús. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Mateo 26:47-50 y 57-59. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, este es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Mateo 27, versículos 1, 2, 12 y del 26 al 31. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo:
«Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ahora se inicia el tiempo de la potestad de las tinieblas. Si Jesús pasó por todo esto, ¿qué significa para nosotros? Después del Getsemaní, que es el monte de la rendición, el monte de la decisión, viene el juicio. Serás exhibido, expuesto delante de muchos ojos. Los que te juzgan y te hieren lo hacen porque Dios lo permite, pero ellos también tendrán que dar cuentas a Dios. Juan 19, 10, 11. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y al leer eso podemos decir: Señor, líbranos de que seamos el Pilato de alguien, que nuestras vidas sean de bendición para los demás. En el juicio, cuando te expongan a los ojos de muchos, alabarán a lo malo y te escarnecerán a ti, tal como lo hicieron con Barrabás y Jesús. Muchas veces te preguntarás: pero Señor, ¿por qué? Y cuando eso pasa, yo te digo: acuérdate, en Génesis 39, cuando José, vendido por sus hermanos, acabó siendo enviado a la cárcel por mantener su integridad y su santidad. A nosotros nos podrá pasar lo mismo, que injustamente seamos tratados, pero si Dios lo permite es porque quiere prepararnos para el fin que Él nos tiene determinado. Jeremías 29, 11 dice el Señor hablando: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mantengamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en todo momento, pues Él también fue humillado hasta lo sumo, y Dios lo exaltó también hasta lo sumo. Así hará el Señor contigo y conmigo, si sufrimos por querer servirle, si sufrimos por estar con Él, si sufrimos, también reinaremos con Él. Leímos: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. En el juicio que nos hagan, seremos desnudados por los demás, como sin razón. Nos cubrirán con sus mantos, con lo que ellos quieran considerar como verdad. Si antes hablaban bien de ti, ahora hablarán mal. Los que antes te aplaudían, ahora pedirán tu cabeza. Viene la flagelación, la llamada pequeña muerte. Recordando que los látigos usados en la flagelación tenían puntas de hierro que rasgaban los músculos de la espalda. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Eso lo escribió el profeta Isaías refiriéndose al Señor. Así que, tal como el Señor fue desfigurado, y no fue hallada hermosura en él por los tantos golpes, heridas y la corona de espinas, podemos pasar por allí también. Este puede ser para algunos el valle del oprobio. Hay muchos valles en este caminar hacia la eternidad. No pasaremos por todos, pero por algunos sí. A lo mejor has tenido un testimonio intachable hasta ese día.
y de repente todo se viene abajo. Injustamente quizás, pero ocurre. Si eso te sucediera, acuérdate que Jesús también ya lo había dicho. Mateo 5, 10, 12 lo registra. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 1 de Pedro 2, 19, 20. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si a ti te acusan, que sea injustamente y no por tu mal proceder. Lucas 23, 26. Y llevándole a Jesús, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. El camino del Calvario es doloroso, pero aún allí Dios permite que te ayude. Cuando piensas que no puedes más, llega un Simón de Cirene, y por un momento tú puedes descansar, pero todavía falta mucho. Lucas 23, 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. En el camino a la cruz muchos se burlarán, pero siempre habrá los que nos compadecen, lloran y oran por nosotros. Y sobre todo, aún en medio del sufrimiento, podemos ser de bendición y de aliento a otros. Y eso debido a que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Y cuando eso suceda, tú dirás, verdaderamente, Señor, tú lo hiciste. Yo jamás lo hubiera podido hacer. Por otro lado, habrá ocasiones en que nosotros seremos los Simón de Cirene para otros. Somos los Simón de Cirene cuando oramos de todo corazón por aquellos que luchan bajo el peso de terribles cruces. Y después de ese largo camino de tanto sufrimiento, llegas al Calvario. Por un momento pareciera que descansaras, pero ese sentimiento es pasajero, pues enseguida te clavan en la cruz. ¿Y qué sucede ahí? ¿Qué ocurre en la cruz? En la cruz, Mateo 27, 33 a 36. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. En la cruz ya no tienes nada. Fuiste despojado de todo lo tuyo. Estás desnudo. Aún tu túnica, la que había quedado al pie de la cruz, también la pierdes. Los amigos brillan por su ausencia, y tal vez aquellos que considerabas los más pequeños, ellos sí podrán quedarse a tu lado en la cruz. En Mateo 27, 37 y 44.
y pusieron su cabeza, su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. En tu momento de mayor dolor, muchos no lo entenderán. Otros se burlarán y te juzgarán mal. Aún tus hermanos en Cristo te enjuiciarán. Hasta aquellos que están pasando por aflicción a tu lado no te entenderán. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que en la cruz sentirás como si Dios te hubiera abandonado, te sentirás solo. Pero en ese aspecto Jesús fue probado por nosotros. Dios escondió el rostro de Jesús por los pecados tuyos y míos, que fueron puestos sobre él, pero de nosotros nunca esconderá su rostro. Nos sentiremos solos, pero no lo estaremos. Él estará allí con nosotros. Nuestro Padre Eterno solamente nos está preparando para la resurrección que pronto llegará. Anímate, no pierdas la fe. El dolor no será para siempre. El Señor está perfeccionando tu fe, pues el justo por su fe vivirá. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la cruz verás a los angustiadores, a tus angustiadores afligiéndote, y deberás perdonarlos, así como lo hizo el Señor Jesús. Un momento difícil, sí, cuando a lo mejor quisieras quejarte y lamentarte, pues no parece justo lo que te sucede. Es fácil quizás perdonar una vez, siempre y cuando el ofensor deje de ofender. ¿Pero qué? Cuando las ofensas se repiten día tras día, cuando la situación no cambia, cuando te siguen hiriendo, cuando te lastiman y golpean. Es ahora cuando Dios te llama a poner más que nunca tu fe y tu confianza en Él. Esta fe que debe estar por encima de las circunstancias para que puedas perdonar a los que te afligen y golpean. Y esto es así, porque ahora tiene alas como las águilas y puedes remontarte a las alturas y allí mantener la paz de Dios en tu corazón. Y aún estando en la cruz, podrás ser de bendición a otros. Así como lo fue Jesús al ladrón que reconoció su necesidad. ¿Y sabe también por qué? Porque aún en la cruz de tu interior correrán los ríos de agua viva, y en el medio del dolor te gozarás, pues por tu muerte muchos vivirán y acudirán a Cristo. Leamos nuevamente, habíamos leído la vez anterior, 2 de Corintios 4, 11, 2, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros, en vosotros la vida. En nuestra etapa de muerte podemos dar vida a otros. Parece una paradoja, pero no lo es. Juan 19, 33, 34.
Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Cuando hayas muerto a tu yo en determinadas áreas, vendrán ahora y abrirán tu costado con una lanza. Esto significa que aún vendrán ataques, vendrán pruebas, para comprobar que verdaderamente has muerto y que de ti saldrá agua y sangre. 1 de Juan 5:8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y esos 3 concuerdan. Saldrá testimonio de tu vida frente a este ataque o prueba, y ya no habrá dolor, pues ya habrás muerto. ¿Qué busca Dios con tu muerte y con mi muerte? Producir en nuestros corazones la paz total y absoluta de Dios. La paz que permanecerá en ti y en mí, pase lo que pase a nuestro alrededor. ¿Quieres tú esa paz? Déjate trabajar por el Señor. Aquí hay un punto importante que debo resaltar. La cruz, la crucifixión no es una sola vez. Nosotros tenemos áreas que las hemos entregado al Señor. Sin embargo, hay otras que aún no las entregamos y muchas veces ni siquiera las vemos. Puedo dar como ejemplos las áreas que debemos pasarla por la crucifixión: la familia, la pareja, el trabajo, el ministerio. ¿Por qué? Porque cuando el ministerio se hace más grande que Dios, el Señor interviene. Tenemos que entregar la vida de intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque es fácil llegar a creer que por hacer lo correcto, por tener una vida de comunión con el Señor, todo nos saldrá bien. Mi lista no es exhaustiva. Otros pueden tener su muy particular área que debe pasar por la cruz. Haz este ejercicio delante del Señor. Que el mismo Dios te muestre cuáles son tus áreas que deben pasar por la cruz. Ahora quiero compartir con ustedes algo del ayer que se hizo presente en el hoy. Hace años yo estuve en un evento cristiano en San José, Costa Rica. Al finalizar el mensaje compartido por el orador, él hace un llamado al auditorio. Piden que se paren los que aceptan el llamado. Normalmente yo aceptaba llamados de una manera muy rápida, pero en aquella ocasión no fue así. No me acuerdo cuál fue el llamado, pero sí me acuerdo que era algo difícil de atender. Por eso no quise pararme. Antes debería pensar un poco y hablar con el Señor. Así lo hice. Me quedé sentada un rato pensando en lo que se me pedía. Después de un tiempo, diciéndole al Señor que tomaba este llamado por tenerle confianza a Él, me paré. Hoy pude ver lo que hice en aquel momento. Viví un texto bíblico. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Yo hice eso cuando hablaba con el Señor. Y cuando leemos ese texto que acabo de leer, que está en Lucas 4:28, el Jesús está hablando en el contexto de renunciar a todo por Él. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Y fue justo en ese momento, cuando me paré, ¿y qué pasó? Tuve una visión. ¿Qué veía? Veía una cruz, como la conocemos, 2 travesaños de madera, uno horizontal y el otro vertical. Y mientras miraba la imagen, me veía a mí misma intentando pasar a través de la madera de la cruz. Veía mi rostro que había empujado y había logrado abrir la madera y se asomaba
aunque estaba así como estirado por el esfuerzo de atravesar esa madera. ¿Ustedes alguna vez han llegado a ver películas cuando pueden ser algunos superhéroes o algunos villanos, atravesaban las puertas y se veían sus rostros medio deformados mientras forzaban la puerta para traspasarla? Así me veía yo. Tenía el rostro, como les dije, como que estirado por la fuerza aplicada para pasar por la cruz. Esa fue la visión. En aquel momento pensé que el significado era el nacer de nuevo, aunque yo tenía tiempo de haber nacido de nuevo. A veces me he acordado en el paso de los años de aquella visión, y una vez le pedí al Señor que me mostrara su significado, porque ya estaba segura que no era lo que yo había entendido cuando la visión se dio. Y hoy, han pasado varios años desde el día de la visión esa. Al preparar ese mensaje pude ver claramente su significado. Lo que el Señor me mostraba era la necesidad de pasar por la cruz todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué pasar por la cruz? Todo lo que hacemos pasar por la cruz se muere. Y al salir de ese cruce, hemos tenido una victoria en el mundo espiritual, producto de nuestra rendición y entrega al Señor. Las rendiciones seguirán. El traspasar la cruz, se repetirá en nuestras vidas en la medida que el Señor nos va quitando los velos que nos impiden ver y por ende vivir la vida victoriosa que el Señor ha comprado para nosotros. Hoy, tantos años después, entendí lo que se me mostró en aquel momento y por qué se dio aquello. Yo estaba pasando por una situación muy particular y tenía que entregarla a la cruz. Era difícil de hacerlo, por eso yo tomé un tiempo para hablar con el Señor. Lo hice por obediencia y cuando lo hice yo vi la visión y el Señor mostró que eso me había costado, pero yo había logrado entregarla. Y aquel día yo hice eso y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento se hizo más que nunca real en mí. No es necesario decirles que me impactó mucho el entender hoy el significado de la visión de tantos años en atrás. Tantos años pasaron y hoy lo vine a entender. ¿Qué cosas hermosas hace el Señor? Después de la etapa en la cruz, la subetapa viene la subetapa de en la sepultura. Juan 19, 38, 40. Después de todo eso, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Cuando sales del Calvario, muchas cosas que te mantenían aferrado a la vida natural han sido quitadas, quedaron clavadas en la cruz. Cuando sales del Calvario, has muerto para algunas situaciones, pero volverás al Calvario muchas veces. En este proceso que Dios hace en la vida de cada uno de los suyos. Pero noten eso, en la medida que pases por el Calvario, muchas veces, ¿no?, es mucho más difícil que puedas perder la paz.
Pareciera que ya nada te afecta, que nada te hace perder la serenidad. Pero en esta situación, cuando tu cuerpo aún se ve golpeado, morado por tantos golpes, Dios permite que manos misericordiosas te bajen de la cruz, te limpien, te venden, te unjan y te acuesten. ¿Qué significa eso? Que después de cada etapa de crucifixión, cada vez que entregas algo al Señor, pero que sufriste antes, entramos en un periodo de descanso. En ese tiempo parecía que nada sucede. No entendemos todo, pero como estamos casi muertos, confiamos totalmente en el único que puede darnos vida. Pues, aunque estamos en un periodo de espera, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Cosas que antes dolían ya no duelen, pues moristeis. Incluso habrá algunos que pensarán que todo se acabó, pero no, sigue confiando en Dios. Búscalo más que nunca, ora más que nunca, llénate de la palabra de Dios más que nunca. Aprovecha este tiempo, pues es solamente una preparación para la resurrección. Pronto resplandecerá el sol de justicia. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En la sepultura estaba solo también, pero llegó la etapa después del Calvario, después de la muerte. ¿Qué viene después de la muerte? La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ya no es necesario el ungüento, tampoco las especias aromáticas, ni las vendas que te pusieron al bajarte de la cruz y que te acompañaron en la sepultura. Ya el Señor sanó toda herida, calmó todo rasguño. Sin embargo, las marcas de la cruz siempre permanecerán. Las cicatrices que te dejó el dolor, la herida de la lanza, nunca serán borradas. Te acompañarán siempre para recordarte que has muerto, que has pasado de muerte a vida, no por ti mismo, sino por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Ya tu yo no te impedirá ser un instrumento de bendición en las manos de Dios. Empiezas una nueva etapa de ir y dar a conocer las maravillas del Cristo de la gloria. Tú ahora puedes hablar con propiedad del Hijo del Cristo resucitado, no por algo que hayas oído o leído, sino porque lo viviste en tu propia vida. No serán meras palabras, sino una nueva vida que fluye de ti a otros. Serás canal de bendición, pues lo natural en ti, el hombre carnal, quedó en la cruz del Calvario. Antes del Calvario, ministrabas más en lo natural que en lo espiritual, manifestándose. Ahora, una gran diferencia, porque después de la muerte y de la sepultura, ya no ministrarás en lo natural como lo hacía en el pasado.
Así como Jesús pasó 40 días después de la resurrección, apareciéndose a sus discípulos, manifestándose a sus discípulos, tú ahora manifestarás la vida de Cristo a cada instante de tu vida. Tus hijos lo verán, tu cónyuge lo verá, aún tus enemigos lo verán y glorificarán a Dios. Pasarás a vivir lo que viviste en el monte de la transfiguración, pero ahora de forma permanente. Incluso podrá venir la nube oscura de Dios a envolverte, pero no te producirá temor, pues el perfecto amor que fluye en ti echó fuera todo temor. Isaías 54:14 dice: con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. En la vida de resurrección, Dios envía su ángel para remover las piedras. Veremos el ángel del Señor trabajando a favor nuestro, aun cuando el camino está lleno de obstáculos, aun cuando el camino se hace oscuro. Después de la resurrección sabremos que Él nos ve, que Él mide nuestros pasos, que Él ve nuestros corazones y se alegra y se goza con nuestro amor por Él. Después de la resurrección podemos amar sin esperar ninguna recompensa. Viviremos momentos en los cuales proporcionaremos dádivas, atenciones, regalos, provisiones a personas que nunca nos darán las gracias. Perdonaremos a algunos que nunca nos pedirán perdón. Llegaremos temprano y nos iremos tarde y nadie se dará cuenta y no nos importará. Podremos gritar en voz alta a otros el mensaje de la resurrección. No te rindas, no te detengas, no abandones la senda antigua. Dios todavía remueve piedras. Tú ahora estarás maravillado de todo lo que el Señor te enseña y te revela. Pero eso aún no lo es todo, pues viene el periodo de la ascensión. Hechos 1:9-10. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a él 2 varones con vestiduras blancas. En esa etapa, subetapa de la ascensión, pasas 24 horas en la presencia del Señor, viviendo tal como lo dijera el profeta Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Tu vida ya no es tu vida, sino es la vida del Maestro, y ahora puedes proclamar tal como el apóstol Pablo proclamó: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Has encontrado total y realmente la única razón de tu existir, Jesucristo. Podrás decir de todo corazón y no con meras palabras solamente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73:25. Ahora el Padre te puede comisionar para que hagas la obra que Él ha preparado para ti, no por partes como hasta entonces, sino de una manera completa. La tercera subetapa de la vida después de la resurrección, después de la ascensión, es el cielo. Viene la época de mayor comunión con el Señor. Y eso me recuerda Hebreos 7:25, hablando del Señor, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En esa época, en esa etapa, es su muy propia, su etapa
nos hemos vuelto intercesores, porque nos hemos puesto al lado del Maestro, que es el intercesor por excelencia. Ahora queremos hacer lo mismo que hace el Señor. El Señor nos ha ido llevando a que fuésemos intercesores por la comunión con Él es grande. Y así como Jesús pasó por todo lo que el Padre quiso que pasara y sigue trabajando hasta ahora, así será con nosotros. Somos llamados a llegar hasta esa etapa aquí en la tierra. Muchos no llegarán hasta aquí, muchos se quedarán en el desierto, otros se pasarán años y años en el Getsemaní, otros aún pasarán años en la cruz. Pero para todos aquellos que están dispuestos a ponerse real y totalmente en las manos de nuestro Señor, les espera grandes cosas. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué quieres para tu vida? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. ¿Dónde estás tú? ¿Quieres llegar hasta la misión final? Si aún no has llegado, acuérdate de lo dicho por el apóstol Pablo en Filipenses 3:13 y 14. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo. Llamamiento de Dios en Cristo Jesús, así dice el texto. Y ahí debemos llegar. Debemos llegar a ese punto cuando Jesús es el todo, el todo. Jesús es lo primero. Cuando uno mira hacia atrás, la vida cristiana, nuestra vida cristiana no era así. Jesús no era el primero. Primero éramos nosotros mismos y muchas otras cosas. Pero ya no, ahora lo primero es Él. Tu deseo será agradarle a Él. Tu deseo será no pecar contra Él. Tu deseo será hacer la voluntad de Él. Él se hizo grande. Y tú te vas haciendo cada día más pequeño, más chico. Para que los demás vean en ti, no seas tú, sino que puedas ver a Cristo en tu vida. Es el propósito y la meta del Hijo de Dios. Y por eso el Señor se toma todo ese trabajo de tratar con nosotros. Y toda esa obra de Dios en nosotros puede tardar años. Bueno, de hecho, tardará años. Y va a depender de nuestra disposición. Dependerá de nuestra entrega. Como si realmente nos hemos rendido al Señor. Y hoy yo los animo a eso. Pasarás por todas estas etapas y recordando que una etapa sumamente importante es el Getsemaní. El Getsemaní es cuando uno entrega las cosas al Señor y después de eso viene la situación. Pero cuando la entregamos, eso duele tanto, 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 que cuando llega el momento real, duele, pero no duele tanto, porque parte del dolor lo vivimos en Getsemaní. El Getsemaní es clave. Cuando estás solito, nadie te entiende, nadie puede ayudarte. Ahí tú tienes que entregar todo al Señor. Y tal como el Señor, Señor, si tú me das esa copa, yo la tomaré. Y cuando llega el momento, en la vida real, Señor, ya tú lloraste antes, tú sufriste antes. Y no es que ahora no te duele, sí, pero ya no va a haber desespero en tu vida. Va a haber gratitud. Mirarás atrás y dirás, Señor,
yo puedo ahora enfrentarme a eso, porque tú me preparaste. Gracias, Señor, tú eres fiel. Dios no es Dios injusto. Él nunca permitirá algo injusto contigo, porque detrás de ese algo que parece injusto, y humanamente lo puede ser, hay un propósito mayor. Dios está usando esa situación para transformarte, para trabajar en tu interior, para hacer de ti una persona que viva en su presencia 24 horas al día, que conozcas profundamente lo que es en la vida de resurrección y entender lo que te comenté de la visión que tuve. Las cosas que el Señor nos muestra, debemos llevarla al Calvario. Las cosas que no le agradan, los amores que tenemos que compiten con el amor de Dios. Y no es que vamos a abandonar los amores otros, no, pero ellos ven en segundo lugar. Primero es el amor a Dios. Todo eso yo lo tengo que llevar al Calvario. Por eso aquí siempre estaremos regresando, digámoslo así, al Calvario, porque allá es donde tenemos. Y cuando en la visión yo veía mi rostro como así, como si hubiera sufrido por pasar por ahí, es porque me costaba entregarlo, pero lo hice. Y si yo lo hice, tú lo podrás hacer también, porque tenemos el mismo Dios, el Dios que hace la obra en mí, el Dios que hará la obra en ti, y que ya lo ha hecho en muchos de sus hijos hace mucho tiempo, y nosotros solo ahora estamos aprendiendo de eso. Te animo a perseverar en esa vida, a no volverte atrás. No importa que vengan pruebas, tribulaciones, tentaciones, simplemente pide fortaleza a tu Dios, a ese Dios que te ama con amor eterno, para que el propósito de Él se cumpla en tu vida. Mantener una vida de comunión con el Señor, una vida de oración, una vida de conversación. Tú oras, tú pides cosas al Señor, intercedes por otros, eso es la intercesión, pero tiene que tener ese momento de conversación, hablar con el Señor en todo y por todo. Tipo, Señor, gracias, me gusta mucho esa fruta, por ejemplo, una fruta que te guste. Señor, me encanta tu obra, porque la naturaleza viene por la mano de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en su pueblo en ese final de los tiempos. Y eso es lo único que nos mantendrá firmes hasta el fin. Esa intimidad muy grande con el Señor. Y haber pasado por todo ese camino. Y los que no se deciden se echan para atrás. Y perduramos. Padre, yo quiero, Señor, ahora poner ante ti cada uno de los que escuchan este mensaje. Este mensaje, Señor, que viene de tu trono, que viene de tu presencia para animar, alentar y mostrar el camino para muchos. Señor, que tú puedas tocar corazones, que ese sea un tiempo, Señor, que veamos una transformación en muchos. Tu obra, Señor, perfeccionando en cada uno de tus hijos, para llevarlos a ese punto de dependencia total de ti, a ese punto, Señor, donde, como les decía más atrás, que tal como el salmista podamos decir, nada deseo en la tierra, solo te quiero a ti, Señor. Tú eres mi todo, tú eres mi fuerza, tú eres el que todo lo llena. Que esto sea, Señor, lo que tú hagas en la vida de todo aquel que escuche ese mensaje.
que tú trabajes en cada corazón, Señor, transformando cada uno. Aquello, Señor, que mis palabras no lograron explicar, que tu Santo Espíritu lo haga en la vida de cada uno, Señor. Porque tu Santo Espíritu es el que trae el entendimiento. Y eso pido, Señor. Trae el entendimiento a los tuyos, Señor. Trae el entendimiento a los tuyos, mi Señor. Cúmplase tu propósito en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú eres Dios grande, tú eres Dios bueno, tú eres Dios todopoderoso, Señor. Hemos pasado por situaciones difíciles, sí. Tal vez tengamos que pasar aún por otras situaciones difíciles, pero así como tú estuviste con nosotros, tú seguirás estando presente, Señor. Nunca estaremos solos, porque tú lo prometiste, Señor, que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Tú lo prometiste, tú empeñaste tu palabra y así será en la vida de todo aquel que acude a ti, de todo aquel que cree en tu palabra, Señor. Oh, Señor mío, bendito Señor, Dios de misericordia, Dios de amor, Dios de fortaleza. Tómanos en tus manos, Señor, y guíanos según tu consejo. Que nuestras vidas, de aquí hasta que tú vengas, o hasta que estemos contigo, Señor, sean vidas que te honren a ti, vidas que te glorifiquen a ti en todo lo que hagamos, Señor. Ese es nuestro clamor y nuestra petición en esta noche, dándote gracias, Señor, en el nombre de Jesús.